la clase. Y como estábamos comentando, hoy vamos a hablar directamente de la combinación. Entonces, habíamos hablado de que esto representaba el número de combinaciones distintas que se tienen en n objetos que se pueden formar a partir de tomar elementos que se van a representar en este caso como R elementos a la vez. Y pues es así como nosotros lo podemos representar. Ahorita pues quiero que iniciemos viendo un problema donde podemos aplicar inclusive este concepto. Dice una tarjeta de circuito. Licenciado, perdone. Buenas Ajá. tardes. No está presentando. Ay, perdone, muchas gracias. Gracias, disculpe. Oye, desde ahorita vi que no estaba compartiendo. Bueno, entonces estaba escribiendo el problema. Una tarjeta de circuito impreso es ofrecida por 5 proveedores. Ahora la pregunta aquí es, ¿de cuántas maneras se escoge a 3 proveedores entre los 5? Bueno, mirando esta situación, nosotros podemos tener la combinación de tener varios proveedores, pero nosotros solamente vamos a seleccionar 3. Entonces, aquí n serían los 5, n serían representados por los 5 que nosotros tenemos. Y que también R sería porque vamos a tomar solamente 3 de ellos. Por lo tanto, la combinación que nosotros vamos a tener de ellos va a ser 5 combinado de 3. Que se puede escribir de esta manera o lo podemos escribir como lo tenemos aquí, 5, R, que sería 3. Por lo tanto, aquí vamos a tener 5 factorial y abajo vamos a tener 5 menos 3 factorial por 3 factorial. Si nosotros trabajamos aquí, nos va a quedar 5 menos 3 es 2 y acá 3 factorial. Por favor, en su calculadora ustedes lo ponen aquí como un por y me indican cuánto fue lo que les quedó. ¿Cuánto les quedó? ¿10? Exactamente, 10. Entonces aquí ya tenemos de 10 maneras se podría tener estas combinaciones. Entonces es importante que nosotros vayamos viendo cómo es que se puede ir presentando estas situaciones. Miremos otro problema donde nosotros podamos aplicar esta situación. El problema dice 5 fabricantes producen un determinado dispositivo electrónico cuya calidad varía de un fabricante a otro. Ahora, si usted eligiera 3 fabricantes al azar,
La pregunta aquí sería, ¿cuál es la probabilidad de que la selección contenga a dos de los tres mejores? Miremos entonces primero la situación, y es que nosotros tenemos eventos específicos acá, tenemos eventos simples, y entre la combinación de posibles tres fabricantes que nosotros tengamos acá. Entonces, si nosotros los elegimos de grupos de 5, entonces nosotros podemos de seleccionar de esos 5, 3 a los que vamos a considerar los mejores y 2 como que no son los mejores. Entonces aquí podríamos pensar como en el caso de que nosotros tuviéramos, por ejemplo, en una bolsita, varios dulces, por ejemplo, que tengamos eh, 3 dulces rojos y 2 dulces verdes. Entonces, por ejemplo, que los dulces rojos sean los mejores y los dulces verdes sean los que no nos agradan tanto. Entonces, es como que nosotros elijamos al azar entre esta situación. Entonces, por eso es de que aquí nosotros tenemos nuevamente la combinación. Y si ustedes observan, pues nuevamente vamos a tener la misma combinación que nosotros tuvimos anteriormente. De 3, de 3. Y esto, pues, ¿cuánto nos daría? Pues nuevamente nos daría 10. Pero como vuelvo a repetir, aquí estamos viendo de los mejores, porque sabemos de que vamos a tener 10 combinaciones entre las situaciones que nosotros tengamos acá de los 5 que miramos aquí. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer para elegir esta situación, porque también tenemos que pensar en parte de probabilidad y parte de la situación. Entonces, por ejemplo, lo que podemos observar aquí es las combinaciones que nosotros vamos a tener entre los mejores y los peores. Entonces, lo que nosotros podemos hacer aquí es seleccionar 2 de los 3 mejores. Entonces, vamos a hacer una combinación acá, 2 de los 3 mejores. ¿Y cómo nos quedaría esta combinación? 3 factorial, 3 menos 2 factorial y 2 factorial. ¿Qué cuánto nos quedaría esto, por favor? ¿Cuánto nos quedaría? Ahí me dio 12. 12. Ahorita verifico. Vamos, verifiquémoslo. Aquí tendríamos 3 factorial, 3 menos 2 factorial, aquí nos daría 1 factorial y 2 factorial. Da 3. Exactamente, nos va a dar 3. Porque 3 es igual a 6. Perdón. 3 factorial es igual a 6. Y 2 factorial es igual a 1. Así que 2 le va a quedar 3. Exacto. Fíjese que yo creo que está teniendo problema con su Sí, micrófono. mi micrófono. Sí. Ajá. Ahora, por ejemplo, esa es la máquina. Sí, exactamente. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Porque aquí estábamos viendo entre la situación de que nos eligiéramos 2 de los 3 mejores, ya sabemos que nos quedó 3. Pero en la situación de que nos dijeran o que buscáramos la situación para explicar también de
la combinación que nosotros podríamos tener de uno de los dos que tenemos acá, de los peores prácticamente. Entonces aquí nos quedaría 2 factorial dividido 1, vamos a ver, 2 menos 1 factorial y acá 1 factorial. ¿Cuánto nos quedaría esto, por favor? Si me ayudan con la calculadora. ¿Dos? 2, muy bien. Entonces lo que sucedió, pues como vuelvo a repetir, aquí tenemos, pensando en los fabricantes que son seleccionados al azar. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 10 10 eventos que serían simples, entonces la probabilidad sería 1 de 10. Pero como aquí estamos hablando exactamente 2 de los 3 mejores, entonces lo que tendríamos que hacer es buscar el número de eventos de 2 pasos. El primero que fue el que hicimos ahorita, ver de 2 de los 3 mejores y uno de los 2 no mejores. Entonces, nosotros observamos, porque nos pedían que encontráramos al azar. Entonces, podrían quedar que sean 2 de los 3 o podríamos tener uno inclusive de los 2. Entonces, presentando esta situación, nosotros vamos a tener un producto de las 2 combinaciones que nosotros formamos aquí, que va a ser de 3 por 2. Y esto nos va a dar 6. Entonces, para la situación que nosotros estamos observando, como vuelvo a repetir, estamos viendo que de las combinaciones que nosotros tenemos son 10, por eso la probabilidad en este caso sería de 1/10. Pero ya viendo todas las combinaciones que podrían tener, serían 6 de esos 10 que nosotros tendríamos. Esta sería la probabilidad que nosotros tengamos de seleccionar 2 de los 3 mejores. Entonces, prácticamente de los 10, sí vamos a tener esas combinaciones. ¿Ya? No sé si hay dudas, por favor. Sí, licenciado, solo la fórmula de la probabilidad, digamos que tenemos que incluirla dentro de la fórmula de las combinaciones. Bueno, es que mire, ¿Cierto? pues, Sí. como en este caso, si ustedes recuerdan, cuando comenzamos a ver lo de probabilidades, nosotros habíamos hablado que la probabilidad es el número de casos posibles. Y arriba tendríamos el número de casos favorables. Entonces, en la primera combinación tenemos el número de casos posibles, que son 10, que eso es lo que hicimos, de 5 a 3, ¿verdad? Son 10 combinaciones. Y ya de los casos favorables, pues fue donde nosotros encontramos estas 2 combinaciones que nos salió el 6. Por eso es de que 6 partido 10. O sea que si nosotros dividimos 6 dentro de 10 y lo multiplicamos por 100, nos va a dar el porcentaje de esta cantidad. A ver si me ayudan, por favor. Sería 100 dividido dentro de 10 multiplicado por 6. Esto nos daría un 60%. Ok, lo tengo. Entiendo. Ajá. ¿Ya? Ya. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. No hay pena. Como les vuelvo a repetir, mientras más vamos practicando, más vamos a poder observar estas situaciones. Por ejemplo, poder diferenciar, inclusive cuando tenemos una combinación y una permutación. Que eso es importante para prácticamente el estudio que nosotros vamos teniendo. Y si ustedes se dieron cuenta, pues yo ya conceptualicé, por ejemplo, estos problemas son como más administrativos de lo que vamos teniendo, porque estamos hablando de
de fabricantes, de proveedores. Entonces estamos hablando ya de problemas más comunes a lo que ustedes están emergidos, que son por lo menos en administración de empresas. Sí me interesa, vuelvo a repetir, me interesa bastante el que nosotros podamos ir trabajando, y pues ahorita me gustaría que trabajáramos un poquito para poder ver esta situación. Solo permítanme un momentito. Ahí está. Bueno, y me gustaría colocar algunos problemas y quisiera que ustedes pudieran interpretar si es combinación, si es permutación, que me gustaría ver esta situación acá. Vamos a ver. Voy a colocar este problema, quisiera que lo intentaran resolver, yo siempre lo voy a resolver al final. Dice, aquí tenemos un título que es elegir personas. Dice, ¿cuántas maneras hay para seleccionar a 5 personas de un grupo de 8 si es importante el orden de la selección? Bueno, me gustaría que ustedes lo hicieran. Vamos a dar unos 2 minutitos para que lo piensen y yo lo voy a resolver después. Pregunto si alguien ya pudo resolverlo. Lo primero que me interesaría es saber si pudimos identificar si es combinación o es permutación. Yo digo que es una permutación porque es importante el orden, ¿verdad? Exactamente, muy bien. Entonces, como estamos hablando de permutación, aquí estaríamos hablando 8 y 5, ¿verdad? Entonces aquí sería 8 factorial y aquí sería 8 menos 5 factorial.
Si nosotros restamos estos 8 menos 5, nos va a quedar 3 factorial. ¿Cuánto nos da esta operación? ¿Cuánto nos daría? 20. ¿20? 20. No, A mí me dio Sí, 6,720. exactamente. Eso es lo que da. 6,720. sí, fallé Así ahí es. en un número. Lo siento. No hay problema. Sí, Muy eso bien, da 6,720. así es. Bueno, miremos otro problema. A mí me interesa mucho que aprendamos a diferenciar esto, por eso es de que me estoy enfocando. Y nuevamente vamos a dar 2 minutitos para que lo intenten hacer. El título del problema es dados. Se arrojan 3 dados. Ahora la pregunta aquí es, ¿cuántos eventos, eventos simples, hay en el espacio muestral? Bueno, aquí no nos están preguntando prácticamente de tipo de combinaciones, sino cuántos eventos simples hay. Y como son 3 dados, esto lo voy a resolver porque no es un problema de permutación y combinación, sino ese de espacio muestral. Entonces, como hay 3 dados, entonces va a ser el producto de las posibles combinaciones que nosotros tenemos acá. Que va a ser 6 por 6 por 6, que son 216, si no estoy equivocado. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Sí, correcto. Muy bien. Miremos otro problema más. Voy a cerrar aquí, no sé por qué se abrió esto. Bueno, miremos. El problema es 3 pelotas. Bueno, el título del problema es el problema de la urna. El problema de la urna. Dice el problema, 3 pelotas se seleccionan una caja que contiene 10 bolas. El orden de selección, no es importante. Ahora la pregunta aquí es, ¿cuántos eventos simples hay en el espacio muestral? Bueno, 2 minutitos para intentar hacerlo.
Bueno, miremos la situación entonces, ¿cómo nos quedó? ¿Alguien ya tiene una solución? Es una combinación, ¿Por qué es una combinación? porque la selección no importa, el orden. Ujú. Bueno, miremos si es una combinación, ¿cuánto fue su resultado? 120, 120. Muy bien, vamos a ver. mal. Vamos a ver. Ahorita lo vamos a revisar. ¿Cuáles serían, quién sería N? En este caso, ¿quién sería N? Yo coloqué 10, las 10 Ajá. bolas, ¿Y el R? 3. 3. Bueno, mire, si usted se recuerda, la última vez que estuvimos hablando de esta diferencia, habíamos hablado de algunas situaciones importantes. Por ejemplo, en el caso de acá, habíamos hablado de una fórmula cuando hay permutaciones, cuando hay repetición y cuando sí hay repetición y cuando no hay repetición. Esto sería en el caso de las permutaciones. Pero en el caso de aquí, que nosotros estamos hablando de combinaciones, habíamos hecho la diferencia de que el orden no es importante. Y como aquí nos está señalando que el orden no es importante, entonces efectivamente esta sería una combinación, que sería 10,3 y aquí nos quedaría 10 factorial, acá nos quedaría 10 menos 3 factorial y acá nos quedaría el 3 factorial. Que esto, ¿cuánto dijo que le dio? 120. 120. Entonces esa sería la situación que nosotros teníamos para este espacio muestral. Muy bien, excelente. Entonces, como les vuelvo a repetir, es importante que ustedes vayan observando esta situación. Entonces, vamos a ir viendo otros problemas más para que nos vayan sirviendo en esto. Entre la mayoría de combinaciones, la mayoría de textos trabajan mucho con ¿cómo se llama? Con la situación de colocar precisamente la diferencia entre permutación y combinación, pero lo hacen haciendo uso de las cartas del póker, porque es un ejemplo muy, muy fácil de poder identificar. Entonces, es ahí donde me gustaría también que empezáramos a trabajar para observar esta situación. Ahora miremos otro problema para poder observar antes de ver esta situación. Dice, si 8 y 8 equipos de baloncesto participan en un torneo, encuentre el número de formas diferentes. El primero, segundo y tercer lugar se pueden decidir, suponiendo que no se permiten empates. Bueno, nuevamente vamos a dar 2 minutitos para resolverlo. Siempre lo voy a resolver, pero quiero que ustedes intenten primero.
Muy bien. ¿Alguien ya tuvo la solución? ¿Qué es? ¿Una permutación o una combinación? Permutación. Muy bien. Exactamente. Pero miren, noten lo siguiente. Es una permutación porque no nos están diciendo que el orden es importante, pero sí nos está diciendo aquí las formas de primero, segundo y tercero. Aquí nos están dando un orden, aunque no lo digan específicamente. Y hay algo que nos están diciendo acá, que no se permiten empates. O sea, aquí es donde hablamos de las permutaciones que les estaba señalando, que por ejemplo, donde hay repeticiones y donde sí hay repetición. En el caso de aquí nos están diciendo no hay repetición, porque no se permiten empates. Entonces, prácticamente aquí va a ser la permutación de cuántos equipos son. 8. ¿Y cuánto va a ser el R en este caso? Es 3, exactamente. Entonces va a ser 8 factorial dividido 8 menos 3 factorial. factorial 3 factorial. Ajá. No, solamente 8 menos 3, porque si pongo 3 factorial sería combinación. La fórmula de permutación es n factorial dividido n menos r factorial. Vamos a ver cuánto nos da esto. ¿336? 336, excelente. Correctamente, así me dan. Muy bien. Bueno, miremos otro problema. Este sí quiero que lo analicemos bastante bien. El título es arreglo de asientos. Y disculpe, antes de continuar, Ajá. una consulta. O sea, cuando es permutación, con el hecho de que es permutación, debe llevar el siguiente factorial abajo. Solo la resta de eventos. Sí. Entonces, Aquí, por ejemplo, si solamente sería n factorial dividido n menos r factorial. solamente. Ujú. Ujú. Esto Ok. es cuando no se permiten repeticiones. Es importante también eso. Y si hubieran repeticiones, entonces, Bueno, ahí utilizaríamos la permutación distinguible, que ahorita se lo voy a colocar. Solo termino de va, escribir, está bien. Muchas gracias. no hay pena. Bueno, miremos acá. En el caso de las permutaciones distinguibles, por eso les decía, cuando no hay repeticiones, esta sería la ecuación. Pero cuando se permite repeticiones, esta sería la ecuación. Entonces, esa es la diferencia entre ambas. Bueno, miremos acá, pues. Dice de cuántas formas diferentes se pueden acomodar 10 libros en un estante. Perdón, aquí coloqué mal el problema. Dice, yo puse arreglo de asientos y puse libros. Dice el problema de cuántas formas diferentes pueden sentarse 8 personas
en una fila. Ahí estamos. A ver, ¿cómo podríamos trabajar esto? En una fila. Ajá. O sea Ahí no que importa sería el orden, o sea que debería ser una conmutación. 8,1. Miremos aquí, porque estamos hablando de cuántas formas diferentes pueden sentarse 8 personas en una fila. Realmente no podría ser 8,1, porque no solamente estamos moviendo a uno, estamos moviendo a los 8. A A los los 8. 8. Entonces va a Pero ser no Entonces importa el 8. 8,8. orden. Exacto, así es. Y Ah, no y importa el orden, necio. efectivamente, aquí efectivamente, el orden, pues sí va a ser importante porque al momento en que sentemos a uno, otro no se va a poder sentar ahí, ¿verdad? Entonces sí es importante el orden. Entonces aquí sería 8 factorial y acá 8 menos 8 factorial. ¿Cuánto nos quedaría esto? Pues aquí me da 40,320. Cabal, Nos da un número grandote. bastante grande. Exactamente serían 40,320. Bueno, se dan cuenta ustedes cómo es que vamos teniendo diferentes formas de expresar estas permutaciones dependiendo de cómo es que lo estemos trabajando. Muy bien, analicemos el siguiente. Aquí vamos a hablar de un semáforo. Nos dicen con 6 banderas diferentes. Ahora la pregunta aquí es, eh, ¿cuántas señales diferentes pueden enviarse si se colocan 3 banderas, una arriba de la otra, un asta de banderas? Muy bien, ¿qué podemos observar acá? ¿Es una combinación o una permutación? Combinación. Pero lleva un orden, ¿no? Exactamente, lleva un orden porque estamos colocando una arriba de otra. El asta que se refiere es el no, no lleva H, ¿Cuál? donde dice en un asta de banderas. Sí, tiene razón. Disculpen el error. Sí. Bueno, Entonces, entonces, ¿cómo sería la permutación que tendríamos aquí? ¿Cuál sería nuestro n? 6. 6. ¿Y nuestro r? 3. 3. 3. Entonces, ¿cuál sería nuestro resultado? 6 factorial dividido 6 menos 3 factorial. Esto nos da
¿Cuánto nos da? 120. Exactamente. Muy bien. Bueno, entonces imagínense esta situación de que, por eso es de que nosotros necesitamos de esta situación de permutación para poder trabajar esta situación. No podemos trabajarlo directamente, ¿cómo se llama? Al azar, sino que tenemos que verlo efectivamente en eso. Muy bien. Miremos otro problema. Este problema nos va a ayudar a diferenciarlo en las permutaciones. Vamos a ver, dice acá, encuentre el número de posibles arreglos de color para los 12 discos dados, acomodados en una fila. Al momento que estamos acomodando en una fila, significa que va a importar su orden, ¿verdad? Entonces, aquí lo que me dan dice 5 discos negros, 3 rojos, 2 blancos y 2 verdes. Entonces, como les estoy comentando, aquí sí es importante miren, pues aquí, negros, dice. Sí es importante el orden, pero aparte de eso, nosotros tenemos diferentes tipos de discos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que utilizar aquí? La permutación distinguible. ¿Y cómo haríamos en el caso de aquí para trabajar la permutación distinguible? Pues miremos cuántos discos tenemos en total, sería 12 factorial, y vamos colocando la cantidad de valores que tenemos diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos 5 negros, entonces voy a poner 5 factorial, 13 rojos, que va a ser 3 factorial, 2 blancos, 2 factorial, y 2 verdes, que sería 2 factorial. Esto lo utilizamos, y vuelvo a repetir, aquí está la fórmula para trabajar la permutación distinguible, que lo coloqué, vamos a ver, se lo acabo de enseñar a alguien por ahí. Aquí está, miren. Aquí está la fórmula de permutaciones distinguibles. ¿Cuánto nos quedaría esto? ¿Alguien tiene la solución? $166,320. Pero Es no un sé. número bastante Grande, grande. sí. Grande. 166,000, ¿qué me dijo? 320. 320. Sí. Muy bien. Entonces miremos la diferencia entre las permutaciones, porque esta es una permutación distinguible. Y eso lo miramos porque importa el orden, pero también es importante que tenemos seleccionados diferentes valores, ¿verdad? Que ahí es donde nosotros utilizamos esa situación. Por ejemplo, en la palabra que nosotros habíamos hablado de Mississippi, fuimos contando cuántas M's teníamos, cuántas S's, cuántas I. Ahí es una permutación distinguible. Muy bien. Bueno, si continuemos. Perdone, ¿y cómo se coloca esa parte de la P es igual a 12, qué? ¿Qué? Ahí no se coloca eso. No. Aquí, por ejemplo, se coloca N's. El N factorial, que significa todos. Después N1, que va a significar, por ejemplo, todos los negros.
El N2 que serían todos los rojos, N3 que serían todos los blancos y N2 y N4 que serían todos los verdes. Entre tus... Ok, gracias. Bueno, entonces observemos aquí. Escoger equipos de baloncesto es el título. Bueno, entonces la pregunta aquí es 10 personas desean jugar en un partido, perdón, de baloncesto. La pregunta es ¿en cuántas formas diferentes pueden formarse dos equipos de 5 jugadores? Pregunto, ¿será que aquí es importante el orden o no es importante el orden? ¿Qué dicen ustedes? Que no. Que no es importante. Ahora, si a mí me dijeran, hay 10 personas donde hay 2 que son defensas, 3, ahí sí estoy dando orden. Pero aquí me están diciendo, hay 10 personas, ¿de cuántas formas podemos formar 2 equipos? Entonces, ¿esto qué sería? ¿Una combinación o una permutación? Permutación. Combinación. Es combinación porque no hay importancia No hay en un orden. la... O sea, no hay posiciones. no hay posiciones, exactamente. Entonces, observemos aquí. Aquí sería, el N sería 10 y el R sería 5. Entonces sería 10 factorial, 10 menos 5 factorial y 5 factorial. ¿Cuánto nos da esto, por favor? $252. Muy bien, 252. Esas serían las formas que podríamos de combinar a 10 jugadores en 2 equipos de 5 cada uno. Excelente. Bueno, entonces vamos viendo, como les vuelvo a repetir, y es lo que a mí me interesa que vayamos observando estas situaciones. Miremos un problema más complejo donde tengamos que utilizar otra idea más en el caso de reglas de conteo. Aquí vamos a poner comité de selección. Bueno, vemos cómo sería este problema. El problema aquí sería un comité de 3 hombres y 2 mujeres. Se ha de seleccionar de un grupo de 12 hombres.
y 8 mujeres. Entonces acá nos dice determine el número de formas diferentes de seleccionar el comité. Bueno, entonces aquí tenemos que pensar en dos situaciones, porque tenemos a dos grupos aquí, un grupo que es de hombres y un grupo que es de mujeres. Entonces, la idea es que nosotros seleccionemos al azar cómo nos podría quedar este tipo de combinaciones. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que observar es las combinaciones que nosotros podríamos tener de los hombres, que sería 12 de 3. Y la combinación que tendríamos de mujeres, que sería 8 de 2. Entonces, aquí sería 12 factorial, 12 menos 3 factorial y 3 factorial. En el caso de las mujeres sería 8 factorial y aquí sería 8 menos 2 factorial y 2 factorial. Al tener los dos resultados, porque como estamos hablando de formas diferentes, entonces vamos a multiplicar estos dos resultados que nos den acá. Entonces, ¿cuánto nos quedaría el primero, por favor? ¿Cuánto nos daría el primero? 120, 220, 220. ¿Y el segundo? 28. 28. Entonces, el producto de estos dos, de 220 por 28, ¿cuánto nos daría? 6160. 6160. Bueno, ahí estamos viendo y la forma de poder trabajar esta situación. Yo quería ahora, por favor, ¿cómo se llama? Que trabajáramos en algo que nos ayudara para poder trabajar esto. Hay un juego que se llama La Torre de Hanoi, y que en este caso son movimientos. Vamos a ver si puedo trabajar la Torre de Hanoi en línea, que me gustaría que tratáramos de buscar el juego en línea. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Yo creo que está aquí, vamos a intentarlo. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la Torre de Hanoi? En la Torre de Hanoi es pasar estos discos que nosotros tenemos a las diferentes torres, hasta que lleguemos a la tercera torre, pero hay una situación, que se van a pasar uno por uno y no se puede, ¿cómo se llama? Quedar un disco más pequeño y arriba un disco más grande, sino que tiene que quedar esa orden. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que utilizar para poder ver cómo trabajar esto. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner el primer disco aquí, el segundo disco acá, y miren, yo no puedo poner este encima de este, ni poner este encima de este, pero sí puedo volver a poner este disco encima de este, para que coloque este encima de este. ¿Ya? Entonces, nuevamente puedo, para mover, pasar este aquí, para pasar este otro disco acá. Y así completar este último movimiento para que
para señalar que cuando tengo 3 discos y en los movimientos en 3 torres, pues se tienen que tener 7 movimientos. Entonces, si yo aumento el número de discos, por ejemplo, si son 4, en 15 movimientos yo tendría que hacer esas combinaciones. Si yo lo aumentara a 6, ya serían 63 movimientos. Si lo hago en 8, ya serían 225 movimientos. Entonces, yo quiero que con este jueguito practiquemos también la parte de esta situación de combinar, permutar. Ahora, mi pregunta aquí es, ¿será que esto serían permutaciones o combinaciones? Primero, ¿qué dicen ustedes? Son permutaciones porque importa el orden. Porque importa el orden, ¿verdad? Pero también es importante el que nosotros vayamos observando toda esta situación. Entonces, aquí estamos viendo específicamente una aplicación en juegos por medio de lo que yo les estaba comentando de estas reglas de conteo que nos va a ayudar bastante para poder practicar. Inclusive esto nos sirve para ampliar un poquito más nuestra lógica, nuestra situación de poder trabajar diferentes aspectos. Muy bien. Vamos a hacer otro problema más. Este sería, vamos a ver. Bueno, tal vez lo voy a copiar literalmente como está en el libro, en un libro, para que ustedes puedan observar todas los temas aquí. Vamos a ver, Sokowski. Vamos a utilizar un ejemplo de Sokowski 13ª edición. Porque aquí es donde nosotros necesitamos observar inclusive en movimientos. Si nosotros utilizamos los diferentes tipos de combinaciones, pero no miramos todas las posibilidades que puedan tener. Entonces, a mí me interesaría mucho el que pudiéramos observar esta imagen que precisamente señala este texto. Mejor me voy directamente a bajarlo, porque es que tengo un disco extraíble y ahí es donde tengo estos textos. Vamos a ver, yo creo que aquí estaría más fácil para buscarlo. Sokowski. No lo tengo en descargas. Híjole. Si lo busca ahí en el buscador de abajo, de la barra de comandos de hasta abajo, lo busca en toda la computadora. Es que lo que pasa que es en un disco extraíble. O sea, yo estoy en un disco extraíble aquí. Y no lo tengo en la compu, sino en ¿cómo se llama? Pero No. si está conectado, lo busca. ¿Será que sí? Bueno, voy a intentar. Primero quiero ver si lo tengo en descargas, porque yo creo que lo tengo en descargas de la computadora. Vamos a ver. Vamos a ver si primero está aquí, si no lo voy a buscar como usted me lo indica. Aquí está. Muy bien, entonces quiero que miremos. El libro es la 13ª edición. Y voy a abrir la página que está 737, la página. Y aquí está el problema que yo quiero que analicemos. Entonces voy a recortar esta imagen. Vamos a ver. Bueno, aquí nos dice el problema. Vamos a leerlo bien para que así lo podamos comprender mejor. Vamos a ver. Dice, en la figura se muestra un mapa de calles y un posible camino del punto A al punto B. ¿Cuántos posibles hay de A a B si los movimientos están restringidos? Para hacer a la derecha o a la izquierda. Sugerencia, si R denota el movimiento de una unidad a la derecha,
U denota el movimiento de la unidad hacia arriba. Entonces, el camino del ejercicio 29 puede especificarse como R, U, U, R, R, U, R, que es así como tenemos, miren, derecha, arriba, arriba, derecha, 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 arriba y derecha, es como lo tenemos. Entonces, aquí lo que nos pregunta es cuántos caminos posibles hay de A a B. ¿Creen que aquí es importante la repetición o no? A ver. No es importante, por lo tanto es una combinación. ¿Cuántos movimientos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 movimientos. Ahora lo que nos interesa es ver cómo hacerle para hacer los movimientos desde A hacia B. Entonces, ¿cuál sería el R en este caso? A ver, ¿cuál creen ustedes que sería el R? El R, pues sería... 3, ¿Cómo? 4, 4. ¿Por qué 4? Porque tiene 4 posiciones. Hay una flecha a la derecha, hay dos arriba. Y o sea que dos están en posición hacia arriba, otras dos en posición horizontal. Sería una, dos, tres, serían 5. Entonces, No le escuché mucho. No entendimos. No le bueno, escuché mucho, pero hay una cosa que sí podemos observar. Aquí 5. sería y realmente 5. el 3. No, aquí sería 3. Y le voy a O sea, explicar por qué. Recuérdense que nosotros estamos tomando 8 movimientos directamente, ¿verdad? y son 3 rutas. Y son 3 rutas, exactamente. Sí, son 3. Muy Bueno, bien. entonces sería 8 factorial, 8 menos 3 factorial y 3 factorial. ¿Cuánto nos quedaría esto? A mí me da 56, ¿sí o no? 56. Entonces, vamos a ver. ¿A todos nos quedó ese dato? 56 me dijo, ¿verdad? Ahí Sí, está. 56 me queda a mí. Exacto. Sí, estamos bien. Pero podrían. Está bien. Sí, está bien. Muy bien. Entonces, vamos a terminar, vamos a ir terminando este trabajo de reglas de conteo con este último ejercicio. Entonces, aquí dice selecciones de lotería. Para ganar un juego de lotería estatal, un jugador debe seleccionar correctamente 6 jugadores, 6 números, perdón, del 1 al 49. Ahora lo que nos dicen, el inciso A es encuentre el número total de selecciones
posibles. Y el inciso B, trabaje el inciso A si un jugador selecciona solo números pares. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo trabajaríamos entonces esto? Lo que nosotros trabajaríamos es de la siguiente manera. Primero, nos dice las selecciones posibles. ¿Cuántas selecciones son posibles en este caso? A ver, ¿cuánto creen ustedes? 49. No. O sea que tenemos que hacer la combinación, el cálculo de 49 por 3, 49,36. ¿Cuánto nos inténtalo hacer? A ver, ¿alguien que tenga el dato? Por ejemplo, en el caso aquí, si nosotros damos lectura, para ganar un juego estatal, dice, un jugador debe seleccionar correctamente 6 números del 1 al 49. Entonces, ¿cuántas posibilidades tendríamos de esta situación? A mí me dio 13.983.816. No es. Sí, van a ser muchas cantidades, le comento. Por eso es de que las selecciones de lotería no son tan, ¿cómo se llama? Fáciles de poder determinar, pero sí podemos observar que tenemos que seleccionar 6 números de esta cantidad. Realmente, para encontrar el número total de selecciones posibles, aquí tendríamos que ver una situación bastante compleja, porque tendríamos que encontrar cuánto es que nos daría. Y efectivamente, pues usted nos estaba señalando que le quedó una combinación de 49, de 6, y eso le dio, ¿cuánto me dijo? 13.983.816. Ahí está. Ahora miremos, esta sería la cantidad posibles. Ahora miremos en el caso del inciso B. Dice, trabaja el inciso A si un jugador selecciona solamente números pares. Si yo tengo del 1 al 49, ¿cuántos números pares tendría en este caso? Tendría la mitad, ¿verdad? La mitad de 49 sería 24.5, que lo vamos a dejar prácticamente en 24. Y en este caso estamos seleccionando de 6. ¿Esto cuánto nos da? ¿Cuánto nos daría?
134.596. Exacto. Bueno, entonces aquí nos da las posibilidades. Yo quiero que ustedes se den cuenta que seleccionar al azar o las posibles situaciones que nosotros tendríamos sería bastante grande. Pero dice, si un jugador selecciona solamente los números pares, pues las posibles combinaciones que tendríamos sería de 134.596. O sea, siempre sigue siendo una cantidad bastante grande. Entonces, yo espero pues que haya servido esta situación para poder trabajar la combinación, la permutación, las permutaciones distinguibles y poder diferenciarlas. Muy bien.